tal? Buenas noches, soy Neri Rodas y este es un programa más de Realidades. Hoy tocaremos un tema importante como es la recaudación. Quisiéramos partir por lo que dice la Constitución de la República en el artículo 1 y 2, donde reza que el Estado es el responsable de velar por la protección de los ciudadanos, por hacer que las personas se realicen, darles seguridad. Y creo que alrededor de esto el Estado lo puede hacer única y exclusivamente si tiene con qué hacerlo. Lamentablemente en los últimos años la recaudación, en lugar de ir subiendo, pues ha estado disminuyendo o se ha estancado. Y amarrado a eso, pues el gobierno ha tenido que endeudarse año tras año. Y si continuamos de esa forma, pues creería que vamos a ir cayendo de repente hasta un estado fallido, que en el momento ya casi lo es. Todo este tema lo vamos a estar abordando hoy con un invitado especial que nos va a estar acompañando durante estos 45 minutos. Él es una persona que ha hecho ya una buena parte de investigación alrededor de todo lo que es la recaudación fiscal, el qué se debería de hacer para mejorarlo, la SAT, cómo funciona, el directorio, los cambios que deberían de hacerse, y todo esto es lo que vamos a estar abordando en estos 45 minutos, así es que lo invitamos a que nos acompañe y que por supuesto pueda dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Así que vamos a un corte y volvemos ya para iniciar con este programa de esta noche de Realidades. Para poder comprender un poco más sobre el tema, los invito por favor a que nos acompañen a ver este video donde nos habla un poco o nos amplía sobre lo que vamos a platicar esta noche. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT es la institución encargada de recaudar los fondos tributarios que necesita el Estado de Guatemala. No obstante, el año pasado, el Ministerio Público junto a la CICIG desmantelaron una red de defraudación aduanera en la que estaban implicados los más altos jefes de la SAT. Todo esto ha generado en la ciudadanía desconfianza. Pero esto no debe ser excusa para que no cumplamos con nuestro deber ciudadano de tributar como se debe. Guatemala es de los países latinoamericanos que menos recaudación fiscal tiene anualmente comparado con nuestro Producto Interno Bruto PIB. El país no recauda más del 11% de este Producto Interno Bruto. De igual forma somos de los países con menor porcentaje en el impuesto al valor agregado IVA. Paralelo a esto, el país pierde casi 20,000 millones de quetzales en corrupción. Todo esto repercute en malos servicios de salud, no tener medicina en los hospitales, no contar con suficientes ni buenas escuelas, entre muchas otras cosas que afectan la calidad de vida de las y los guatemaltecos. Ahora, muchos se preguntan, ¿se deberían subir impuestos o mejorar la recaudación? Es decir, ¿hacer que paguen sus impuestos los que hoy no lo hacen? Hoy, en tu programa Realidades, con Neri Rodas, estaremos analizando la situación actual y las diferentes opciones que el Estado de Guatemala tiene para mejorar sus ingresos. Quisiéramos darle la bienvenida esta noche a nuestro invitado especial, el licenciado Mario Arango, originario del departamento de San Marcos. Yo quisiera, Mario, primero, gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido, por supuesto, en este programa Realidades, donde pues abordamos temas importantes, coyunturales del país, y uno de esos pues siempre ha estado en la mente de los guatemaltecos, el por qué a veces no se tiene en los hospitales la medicina, por qué el gobierno no tiene para poder invertir en carreteras, y bueno, un sinfín de cosas que a veces los guatemaltecos quisieran tener los servicios necesarios, pero no se tienen los recursos. Entendemos también que esto puede ser amarrado a que mucha corrupción, pero son temas que hoy vamos a tratar de abordar, así que de verdad muchas gracias por estar acá, bienvenido. Yo quisiera que nos contaras un poquito de quién es Mario Arango, y aparte de eso, pues el de dónde sale tu interés de poder conocer a fondo el tema de lo que son impuestos. Muchas gracias, Neri, por la oportunidad de dirigirme a todos los televidentes. Pues Mario Arango es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con
la carrera de abogado y notario. De la misma universidad tengo maestría en Derecho Tributario, la cual me ha servido para poder entender parte de la problemática que tenemos en nuestro país y que la cual se basa también a la experiencia laboral que tuve durante muchos años para la Dirección General de Aduanas de aquel entonces. Ok, pues bienvenido Mario, vamos a entrar un poquito entonces ya a fondo del tema de hoy, sin antes por supuesto invitarlos a que puedan participar con nosotros con los comentarios o sugerencias en las redes sociales. Mario, en los últimos años la recaudación ha oscilado dentro de 49 millardos a 51, el 2014-2015. Aunque la SAT a veces había proyectado, en el 2015 la SAT había proyectado una recaudación de 54 mil millones de quetzales, lamentablemente no llegó a ese número. ¿En dónde está el problema? Bueno, tenemos que basarnos a los antecedentes. Los antecedentes de Guatemala y de muchas partes del mundo son importantes en que los impuestos han generado la mayor parte de guerras en el mundo. Y en el caso de Guatemala, que cuando se independiza de España, obviamente se independiza por una situación puramente de impuestos. Posteriormente se desintegra Centroamérica y se quiere formar el Estado de los Altos por la misma situación de evitar cómo evadir o cómo no pagar impuestos. Entonces esto ha sido motivo incluso ancestralmente, que también entre algunos pueblos originarios se cobraban impuestos, y esto ha sido la problemática durante siglos de varias partes del mundo para poder entender que esto no es un problema de ahorita y que obviamente necesita mucha atención y un interés muy profundo para poder Eso quiere decir que las personas siempre van a andar viendo de qué manera no pagan el impuesto. O sea, por lo que comprendí de que esto es históricamente siempre ha pasado así, dejan de pertenecer a un Estado por no tributar. En este caso, por ejemplo, con la pregunta inicial que yo te hacía, el por qué no se logra la recaudación, creo que hay varios factores, pero uno de esos es por la negligencia o porque no estamos culturalmente educados para poder tributar, o qué es el problema que deberíamos de evaluar con respecto a lo que me estabas expresando. Sí, aparte que culturalmente es una situación compleja que tiene que existir una sensibilidad y una educación tributaria para todos los guatemaltecos. Por ende no nos podemos comparar con países como Alemania, Bélgica, donde la recaudación es una forma de vivir bien. Pero el problema acá es de que los impuestos tienden a lapidarse o a malutilizarse por defraudación fiscal legal e ilegal que existe en el país. Aunado a eso, el contrabando aduanero, que es una gran pérdida que tiene el país por no tener los controles necesarios. Existen lugares fronterizos como Chisguaté, en el municipio de Tacaná, donde ambas comunidades de México y de Guatemala hacen una relación comercial donde nadie paga impuestos y sencillamente ingresan a vender de ambos países, hacen la interrelación comercial, lo cual no tiene ningún control, y es ahí donde esos focos, donde se debería de empezar por medios de control, aunque sean mínimos, porque de millón en millón se podría estar llenando el presupuesto que Guatemala necesita, pero la defraudación es tan diversa y tan grande que no existe en solo en la Superintendencia de Administración Tributaria, sino aunado a eso va en otros entes, porque por ejemplo las aduanas no solo recaudan impuestos en relación a derechos arancelarios, sino recaudan por ejemplo el impuesto de consumo, que es el que se les cobra a todos los etílicos o tipo de licores que entran al país. También se recaudan algunos impuestos para agricultura en las exportaciones de café, banano, y así sucesivamente podríamos ir aduciendo una serie de recaudaciones que se hacen, las cuales tienen vicios desde donde nacen hasta donde tienen que terminar, y de alguna manera afectan el Producto Interno Bruto, que es en un momento determinado, para mí, ficticio, porque se habla de un porcentaje que no es el real de la economía que Guatemala actualmente tiene. Tres cosas que yo logro destacar de lo que acabas de expresar. Lo primero es, mencionabas que por supuesto Guatemala está muy abajo de lo que en otros países se recauda. Guatemala con los 49 mil millones de quetzales
que hablamos, que es lo que ha estado recaudando, eso más o menos es el 10% del Producto Interno Bruto. Cuando nos volteamos a ver, Latinoamérica tiene un promedio del 19% de ingresos sobre el Producto Interno Bruto de su país, o sea, casi que es el doble nuestro. Y los países desarrollados, como los que mencionabas, Alemania y los demás, y muchos países europeos, que oscilan en el 34%. Eso quiere decir que si Guatemala por lo menos estuviera como el resto de países de Latinoamérica, estuviera recaudando casi los 100,000 millones de quetzales, que creo que eso ya pudiera ser para poder tener un presupuesto más equilibrado. Yo creo que eso es por un lado. Por el otro, hablabas del tema de evasión, porque la pregunta inicial era ¿por qué no logramos tener más recaudación? Entonces, uno debería ser porque la tasa es baja, estamos hablando del 10% cuando debería ser 19%, o si queremos ser como los países desarrollados hasta un 34%. Dos, el tema de evasión que mencionabas, que hay fronteras donde ya se tienen convenios dentro de los mismos vecinos y ahí hay mucha defraudación. Con el tema de los productos que pasan de otro país sin pagar los impuestos. Y el otro era defraudación, pero cuando hablamos puntualmente de defraudación, ¿cómo pudiéramos encerrar puntualmente eso? Porque eso puede darnos un número interesante también que se está dejando de percibir. Bueno, es que cuando hablamos de la palabra defraudación, todo lleva ligado a los tributos. Y en este caso también tenemos defraudaciones que si damos... dentro de la naturaleza recaudadora de este país está que solo las municipalidades y la superintendencia están legalmente facultadas para poder recaudar, pero es ahí donde la raíz de los grandes males, que tiene que ser una reestructuración elemental. Por ejemplo, aquí la polémica es, en el caso de la SAT ahorita, es si debería haber directorio o no haber directorio. Algo que llama mucho la atención es cuando uno ve cuánto pagan de renta en la zona 9 por tener la Superintendencia de Administración Tributaria, 4 millones mensuales aparentemente. Y está un edificio del Ministerio de Finanzas abandonado sin que se pueda ser utilizado. Entonces, ese tipo de circunstancias es donde uno ve para qué está un directorio. ¿Será necesario un directorio? ¿O será mejor una reestructura que sea más factible, tal vez no regresar a lo que era Dirección General de Aduanas, porque de alguna manera eso ya quedó en el olvido, ya no puede uno volver a algo que en su momento también tuvo sus debilidades? Pero sí llama la atención que, por ejemplo, Costa Rica tiene todavía Dirección General de Aduanas y recauda más que nosotros, en referencia a su Producto Interno Bruto, pues no que a nivel de millones aquí se recauda más, pero para la población de allá y todo es relativo, ¿verdad? Entonces, el problema es que el punto deben de traerse técnicos, pero técnicos que han nacido en la recaudación de impuestos, no traer aquí que una empresa argentina, que una europea, a que te venga a decir cómo cobrar. Si cobrar es bien fácil. El problema es que evitemos hacer colas. Por ejemplo, aquí quitaron lo que era la conversión de vehículos, donde gente pobre que tiene un camión que se lo mandó el hijo o el tío de Estados Unidos y lo convierte en transporte urbano, por ejemplo, o en un bus. No prohíben eso porque prohíben eso para las conversiones en la SAT, que cuesta un mundo, que te mandan hasta un expertaje de la policía para que lo hagas. Y todo ese tipo de cosas, cuando uno ve que esta gente lo único que quiere es pagar impuestos por una conversión y prestar un servicio como manda la nueva ley, que no puedes andar a las personas en un camión, pero sí en un bus. Entonces, aquí lo complejo es, si vas a registrar vehículos, que exista un registro de la propiedad de vehículos regional. Por ejemplo, un error fatal para mí fue haber cerrado la aduana de Quetzaltenango, cuando funcionaba como una subcentral, y que se recaudaba cualquier cantidad de millones ahí, porque basada en la región que es productiva y rica del occidente de Guatemala. Se tiene muerto el puerto de Champerico, que es un lugar donde se puede crear riqueza y se puede recaudar, porque los productos que valen más de Guatemala se producen en el occidente. Me refiero al café, a la caña, que está en el suroccidente. Que ahí deberían de estar funcionando. Entonces no puede ser que centralicemos todo en el puerto Quetzal. Incluso para la importación de ciertos granos, solo ciertas empresas pueden tener la capacidad de poder almacenar los granos, y es así como los contingentes arancelarios son diferenciados, en el sentido que no cualquiera tiene acceso a un contingente arancelario.
ni mucho menos maquilar algún tipo de esos productos, que de alguna manera los beneficiarios es solo un sector, y que eso hace que Guatemala no produzca una paridad de beneficios, porque hay mucha riqueza, pero concentrada en pocas manos, que lo que hace una diferencia abismal, que es, yo ponía el ejemplo como Panamá es un país muy rico, pero también hay mucha pobreza, pero ese lente que genera cómo va la productividad, por dónde va, a quién tiene que beneficiar y a quiénes no. Entonces ese es el gran problema y el debate, ¿va? Ok, creo que es un tema importantísimo, porque de ahí es donde va a depender el qué tanto el gobierno va a poder regresar a los ciudadanos. Pero vamos a un corte y regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de como de 13,000 millones de quetzales que se dejan de percibir, que tal vez me amplías un poquito de cómo es que funcionan las exenciones fiscales. Y la otra parte es la evasión. La evasión, estamos hablando que del IVA es como el 50% y del ICR el 40%, dentro de los dos suman 35 millones, y 35 más los 13 que mencionaba, ya estamos llegando arriba de lo que hoy se está recaudando. O sea, si se lograra optimizar estos dos rubros, pues tendría el país suficiente para poder invertir. Entonces, por eso te mencionaba, y si después de esto amarramos al tema de corrupción, lo que se descubrió el año anterior, la línea, que era algo paralelo de que sí se recaudaban impuestos, pero era para un grupo que ya se descubrió y que ya están en la cárcel. Pero para poder comprender un poco, cuando hablamos de estos 13,000 millones, exención fiscales, ¿a qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, en este caso, exenciones fiscales es algún tipo de privilegios que se da de no pagar ciertos impuestos. Por ejemplo, el decreto 10/2012, que fue la actualización tributaria, realmente lo que vino fue a perjudicar a la población, porque se enfocó a darle privilegios a los empresarios que tienen de alguna manera concentrada la mayor productividad en este país. Ellos gozan de algunos beneficios, como los contingentes arancelarios. Se dejó de poder presentar facturas para el ISR y el IVA de los pequeños contribuyentes, lo cual vino a perder el objeto de estar requiriendo la factura en cada compra. Eso es tan complejo que tal vez nos alargaríamos mucho en poderlo tratar de ejemplificar. Sin embargo, también existen las exenciones arancelarias, que se refieren a que hay impuestos que entran mediante resoluciones del Ministerio de Economía, en las cuales se dice que la carencia de granos y de algunos tipos de productos básicos para Guatemala no produce todo lo que necesita consumir. O sea, no se produce suficiente maíz, no se frijol, etcétera. Pero, por ejemplo, el problema es que los contingentes arancelarios, solo ciertas empresas tienen ese privilegio de poder ser beneficiarios, porque tienen la infraestructura que se necesita para absorber los granos. No debería de ser entonces el gobierno el que debería de hacer esas compras, porque, por ejemplo, con lo que mencionas, resulta que en Guatemala nos hace falta maíz, porque lo que producimos no alcanza para cubrir lo que se consume. ¿No debería ser el gobierno el que debería entrar a eso para poder importar lo necesario y no tener que favorecer a ciertas empresas autorizándoles estos beneficios para que ellos puedan hacer la importación? Tenés toda la razón, esto es hasta bíblico, porque, por ejemplo, el caso de Josué cuando fue a Egipto y estaba en sus profecías de qué podía pasar, se previó que ahí nacen los hilos que tenía antes Indeca acá, donde se acaparaban los granos y estabilizaba los precios y no había carestía. Pero a la hora de desaparecer esos hilos y la DIGESEP, DIGESA y esas instituciones del Ministerio de Agricultura, vienen y hacen que hayan acaparadores de ciertos productos que son natos para el guatemalteco. Entonces, en este caso, los contingentes arancelarios benefician, pero se deja de percibir porque hay una exención en derechos arancelarios, tasas y demás impuestos. Y, por ejemplo, a la hora de que no se percibe eso, afecta demasiado. Una solución que yo había visto, porque durante los gobiernos han habido, en los gobiernos democráticos, que es lo que a mi edad más o menos da para poder interpretar, en el tiempo de Cerezo, por ejemplo, se creó el decreto 2989 para generar trabajo,
pero se tenía un control con lo que entraba. Pero, por ejemplo, el decreto 2989 hoy lo están aplicando a la minería y a otras instituciones que vienen a sacar la producción de Guatemala y que no tienen ninguna cuestión de control. Por ejemplo, el oro y la plata que se extrae en las minas a tajo o en los túneles no tiene un aforo por parte del Estado de Guatemala que diga cuánto salió. Aquí te pueden decir que salieron tantas onzas o miles de onzas, pero no hay un aforo, y sobre eso debería haber un impuesto. Que sale en bruto y que no está terminado, es cierto, pero ¿a cómo está la onza de oro en el mercado internacional? Entonces, es ahí donde uno dice que si esto no se regula, pero con una concientización, en el sentido de que sabemos que el Estado tiene un gran reto, pero el problema es que aquí las leyes las hace un grupo. No se toma toda en consenso. ¿Quiénes son? Hay que tomar hasta los pequeños importadores, los pequeños productores. Ahí, Mario, cuando hablas de eso, en el 1999 se empezó a trabajar sobre el pacto fiscal, que se concluyó en el 2000, por lo menos se trató de hacer, porque al día de hoy se quedó en el abandono. Cuando hablas justamente de eso, que deberían de estar integrados pues todos los sectores, porque que es importante sentarse nuevamente y revisar, e incluso en los acuerdos de paz, dentro de los que se había pactado era que la recaudación estuviera por lo menos en el 12%. Estamos hablando de hace 16 años, más 20 años, y ya se hablaba de que la recaudación debería de estar en el 12%, hoy estamos en el 10%. O sea, solo con ese 2% que dicen los acuerdos de paz, deberíamos de estar recaudando por lo menos 60,000 millones de quetzales, 10,000 millones más que serían suficientes para cubrir una buena parte de las necesidades del país. Pero otra vez, regresando por lo que decías, el pacto fiscal. Esa debería ser la ruta. Por supuesto que es el presidente Jimmy Morales el que debe de tomar la batuta de esta en dos temas principales. Uno, el sentar a los sectores, cabal lo que exponías, y dos, el ataque a la corrupción, porque si no hay ataque a la corrupción y no se ve porque se recaude más, el país no tiene un futuro que uno pueda decir que es un mejor porvenir. Bueno, hay dos cosas importantes ahí. Una, que por ejemplo, cuando miramos la importación de hilo, por ejemplo, de nuestros hermanos productores de San Francisco el Alto, ellos importan mucho el hilo rayón, que es un hilo que sirve para los zapateros, para hacer los pantalones de lona, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso tiene un aforo del 30%, más 12 IVA es 42%. Y el mismo hilo, solo que la partida arancelaria te dice hilo rayón al menudeo, hilo rayón al mayoreo. Y resulta que el mayoreo no paga derechos arancelarios, solo el IVA. Y ese IVA solo está prestadito porque al momento que facturan vuelven a recuperar el IVA. Entonces es una defraudación legal, Neri. ¿A dónde vamos a parar, como dijo el Buki? No se puede si no hay una justicia social en la que la gente que produce diga, no, paguemos lo justo. Pero siempre se quejan de que no quieren más impuestos, pero no se pagan ni los salarios contractuales justos, no se pagan prestaciones, se planteó sueldos diferenciados, etcétera. Está bien atraer la inversión, pero ¿qué tenemos de regreso con eso? Aquí vos y yo tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de José María Aznar, y él aducía que se había logrado levantar España porque él había roto los monopolios, pero la verdad que yo no lo veo, porque al otro día que él vino a exponer, vino también un español al Congreso Jurídico Internacional y decía que eso no era cierto. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, se nos viene a vender aquí de que se rompan los monopolios, pero ¿de qué monopolios vamos a romper si desde que yo era niño tengo entendido que los mismos que producen cierta mercancía o cierto producto siguen siendo los mismos? Dice gremial de productores de qué sé yo, de pan, y es un solo grupo. Es el mismo grupo. Entonces, no, si ellos no parten con la bondad que les tiene que dar primero Dios y después su corazón, de que este país, si ellos no pagan lo justo, no se va a poder recaudar jamás ni nunca, y la defraudación fiscal va a estar latente ahí. Sencillamente este tipo, la línea, la red Moreno, eso solo cada gobierno cambia de gerente. Eso ha sido toda la vida igual. Y se han hecho procesos en la SAT demasiado sofisticados electrónicamente que ni la gente los entiende. Entonces tenés que empezar porque la gente pague conforme vaya entendiendo la obligación que hay de pagar impuestos, pero también a sabiendas de que estás en una aldea retirada del Petén, por ejemplo,
pero te va a llegar la electricidad, la luz, carreteras, lo que decías al inicio. Claro. Pero esto se despabila y no se entiende para dónde va a parar. Claro. Ok, interesante. Los invito por favor a que nos puedan hacer sus comentarios en las redes sociales para poder nosotros pues discutirlos acá o poder hacer un programa nuevo con lo que ustedes nos sugieran. Vamos a un corte y volvemos. Que los impuestos vayan realmente dirigidos hacia donde tengan que llegar, o sea, para poder cubrir las necesidades de las personas que no pueden pagar impuestos o que no tienen la capacidad de pagar un servicio privado. Que todos los negocios vengan y empiecen a pagar ya el IVA. De ese dinero va a ser como que posible sacar los proyectos que tiene el gobierno de Guatemala, pero eso también tiene que ser bien invertidos. No se puede venir y agarrar eso y de lo que se esté pagando ya con todos los negocios, vengan y lo van a jalar ellos. O sea, lo van a usar para el uso personal como siempre lo han estado haciendo. A mi punto de vista está un poquito denigrado y un tanto, si lo podemos decir así, sucio en cuanto a las personas que están a cargo. Lamentablemente Guatemala en recién pasados meses, años, hemos vivido un momento bien difícil en cuanto al movimiento que se hizo en SAT y todo eso, que realmente lo que ha sucedido es que el pueblo ya no cree en ciertas autoridades y de una u otra manera cuando hablamos de impuestos la gente ya piensa rápidamente en SAT y en personas que están dentro de SAT. Entonces lamentablemente el pueblo está mal acostumbrado desde un inicio a la recaudación de fondos y sumarle a eso el hecho de todos los actos corruptos que han habido a nivel nacional en cuanto a la recaudación de fondos. Si se les va a dar la oportunidad a muchas personas para que puedan abrir su negocio, siempre y cuando se comprometan también a pagar sus impuestos, yo pienso que está bien, porque entonces va a haber más plata, va a haber más dinero y entonces ese dinero ya va a ser bien utilizado. Otra cosa es que también los gobernantes y las personas que van a estar a cargo de eso cumplan con lo que tengan que hacer, ¿me entiendes? O sea, que no vaya a suceder lo que pasó anteriormente, ahora que se vayan a quedar con ese dinero y otra vez vamos a estar igual. Pienso que ya para invertir sería así en la educación y en la salud, principalmente, porque es donde hay menos fondos y donde hay más necesidad. Muchas veces no sale ni siquiera por una renta para pagarla a una empleada y ahora ya se está pensando en poder cobrar un impuesto un poquito más fuerte en cuanto a eso. Por otro lado, yo me inclinaría un poquito más a las grandes empresas o macroempresas, donde sí ya se sabe que su negocio está hecho, en otras palabras, y sí se podría trabajar con ellos de una manera más fuerte, más pesada en cuanto a la recaudación de fondos. Se me ocurre, por ejemplo, empresas que de una u otra manera están arruinando, no sé si arruinando es la palabra, pero el país, por ejemplo, la venta de licor, la venta de cigarros, en todo eso debería de haber un poquito más de impuesto para que las personas acá de Guate pues ya no consuman tanto eso, sino que se dediquen a consumir otras cosas más productivas. Licenciado Arango, el tercero y último segmento. Tal vez vamos a hacerlo en dos partes. Lo primero es, solo quisiera como hacer énfasis en lo que comentaba hace unos minutos. La mayoría de guatemaltecos quisieran tener mejores servicios. Háblese de hospitales completos, medicinas, que tu carro no se destruya en las carreteras de los agujeros que hay, mejores escuelas, que los niños no estén sentados en el piso recibiendo sus clases, y en fin, seguridad, más de 6,000 muertos a veces por año, y el gobierno, por eso mencionaba que muchos dicen ya de un estado fallido, porque no está el gobierno no está controlando realmente todos estos temas, y eso preocupa conforme va avanzando. Pero aquí se divide en dos. Uno es la parte de que si no hay recurso, pues no se puede tener, pero entonces es el presidente Jimmy Morales el que tiene que tomar
muy en serio esto y sentarse y empezar a ver, como te decía, parte de eso es el pacto fiscal. Y segundo, pero ataque frontal, los guatemaltecos confiaron en él, ya lo hemos discutido muchas veces, fue una elección atípica porque alguien que no se veía pues, resultó siendo el presidente y pues ahora tiene que sentarse de verdad y empezar a ataque frontal a la corrupción para poderle dar confianza a los guatemaltecos y que con base a esa confianza pues puedan aportar y puedan pagar sus impuestos como debe de hacerse. Entonces esa es una parte. Pero el otro es lo que yo quisiera así preguntarte, lamentablemente en este último segmento nos van quedando ya pocos minutos, yo quisiera 4 interrogantes que tal vez en unos 30 segundos de cada una de ellas me pudieras, según tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Al día de hoy, ¿se pagan los suficientes impuestos en Guatemala? No se pagan, eso quiere, por lo que mencionabas hace un rato, que comparado con los países de Latinoamérica y todo lo demás, no se pagan lo que se debería. ¿Quiénes pagan la mayor parte de los impuestos en el país? La clase media y la clase más vulnerable son los que pagan, que son los que, digamos, pagan impuestos solo con las remesas que vienen de Estados Unidos, que mantiene el Producto Interno Bruto y la tasa fluctuante del dólar con el quetzal, la sostienen esas personas que trabajan fuera de Guatemala. Eso quiere decir que entonces la clase más poderosa o los grandes de este país no son los que están manteniendo, porque muchas veces eso se dice, que los empresarios grandes son los que mantienen este país. Eso es falso entonces. Eso es falso. O sea, sí contribuyen aparte del Producto Interno Bruto, generan trabajo, pero con relación a lo que deberían, comparado con el pequeño, no están dando lo que les correspondería. Lo que es. ¿Por qué? Porque hay salarios contractuales injustos, hay salarios de explotación, hay instituciones como los call centers o las maquilas de los coreanos que no pagan lo que es en impuestos, mucho menos pagan los salarios contractuales. Entonces, ¿qué beneficio puede traer eso? Habría que hacer el balance que si no quieren pagar impuestos y la minería, por ejemplo, no quiere pagar lo justo, que se vayan a otro lado. ¿Por qué necesariamente en otros países, como a uno lo acusan de que tiene ideas de otra índole, por qué en Bolivia pagando el 81% de la minería se quedó? Por supuesto. ¿Por qué en Ecuador se quedó? Entonces, sencillamente porque es gente que hace valer los derechos del país y que no vende la integridad de Guatemala ni la patria. En Guatemala es un saqueo pagando el 1% las minerías. Correcto. ¿Ok? ¿Los empresarios pagan o recolectan impuestos? Recordemos que ellos con el IVA son retenedores del impuesto. Algunos pagan porque no podemos generalizar, pero la mayoría no paga. Uno ve cuando está en el extranjero que hay gente que le dice, mire, su país es un paraíso fiscal, porque allá cualquier extranjero se instala y pone los salarios contractuales que quiera y en la inspección de trabajo no hay opresión para ese tipo de empresarios. Y en los juzgados no resuelven, en juzgados de trabajo no resuelven lo que en derecho corresponde cuando la gente pide sus prestaciones. Entonces es muy complejo la situación de recaudar si tenemos una estructura que está mala. Y yo diría que el presidente Jimmy lo que tiene que hacer es jalar técnicos, gente capaz nacional, no traer que porque hay compromisos políticos y no importa de qué partido provengas, no importa qué ideología tengas, pero si sabes que X o Y tiene un perfil que te puede ayudar, hay que incluirlo para poder ser parte de la solución y no de la crisis. Capacidad. Cuando un ciudadano responsable se sienta a hacer su presupuesto de qué puede gastar, lo primero que voltea a ver es cuáles van a ser sus ingresos, porque no puedes empezar a pensar en gastar si no sabes cuántos van a ser tus ingresos. El presidente Jimmy Morales se da cuenta desde el año pasado lo que pasó con la SAT. La SAT se quedó sin cabeza. Hoy ya 2 meses de que el presidente Jimmy está al frente, pero no vemos que se reorganice la SAT. ¿Por qué? Lo que pasa que yo considero que es complejo y que ellos, a veces el temor es de que siempre quieren poner personas de su confianza en su entorno. Y es ahí donde está el error, porque hay muchos técnicos, y yo podría mencionar muchísimos nombres de gente que es parte de la solución por la experiencia que viene desde las direcciones generales de aduanas, desde la misma SAT, pero aquí el dilema es, ¿será bueno el directorio? ¿Será bueno que lo nombre el presidente? ¿Será bueno que entre ellos mismos se den las comisiones? ¿O sería lo correcto que un directorio sea electo por los mismos que lleguen y que sea más o menos como la junta directiva de cualquier institución? Porque el problema, si yo te elijo a vos, hay cierto tráfico de influencias para que hagas lo que yo quiero. Entonces,
sobre eso hay que reestructurar, pero la cuestión es que el presidente tiene que traer gente técnica y gente con experiencia. El tema es para cuándo, poder salir. el tema es cuándo, porque pues solo se ve que a cada día la situación va a ser más difícil, y aunque se recorte, porque por ejemplo, qué bueno que él quiso donar el 60% de su salario, pero eso no es la solución del país es muchísimo más grande que un salario de un presidente. Entonces, más que pensar en eso, no debería estar dedicando tiempo de verdad a sentarse y hacer propuestas de qué va a pasar con la SAT para poder mejorar esto. Sí, sencillamente es eso. Lo que yo veo negativo es que yo no oigo ni veo en ningún medio donde haya un grupo que sea homogéneo, que lo llamen a trabajar para una propuesta, que se pueda necesitar ayuda o asesoría extranjera. Está bien, pero no es lo como se trataba de poner solo una empresa y que ésta hiciera la función de recaudación. Ya era inconstitucional porque solo la SAT y las municipalidades son facultades para recaudar impuestos. Entonces es ahí donde también te digo, necesitamos un código tributario municipal, porque también esto es un caos, solo se le delega tránsito, el YUSI a las municipalidades, pero no, esto debe ser en general para que se pueda ver una aplicación real de la norma, si no caemos a lo que decís, estamos en un estado fallido. Yo pienso que él tiene una gran oportunidad, en primer lugar que cree en Dios, y en segundo que no importa que a mí me caiga mal Pedro o Juan, pero si es bueno hay que traerlo al puesto, por supuesto, porque cuando ponemos la gente. Y lo dijo me llama mucho la atención, cuando el expresidente Portillo regresó y le preguntaron que cuál era uno de los errores de su gobierno, y dijo él, poner a mis amigos en puestos claves. Esto no es para amigos, por supuesto. Esto es para la gente que debe y sabe cómo resolver problemas y sacar adelante Guatemala. Mario, de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre, pues creo que el tiempo se queda corto, nos queda un minuto y quisiéramos, pues, creo que vamos a tener que seguir haciendo programas como estos, porque creo que es muy importante, porque estamos hablando de los ingresos de un país. Pero 30 segundos para tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones muy categóricas es que Guatemala necesita una reestructuración, pero no solo de letras y palabras. Tomar en cuenta a los entes que están con la experiencia, se pueda sacar adelante esto, que van a haber deficiencias y que no se puede volver una SAT como un Superman para resolver los problemas de Guatemala, es cierto, pero sí se puede tomar en cuenta a las gentes capaces que pueden rescatar esto y que se voten por todos lados los privilegios, y por último poniendo puestos de recepción fiscal en todos los lugares que son pasos ilegales para ingresar y sacar mercancías a territorio nacional. Muchas gracias, Mario, y a usted que está en su casa, agradecerle por permitirnos cada jueves por la noche y domingo el poder ingresar a la intimidad de su hogar. Pues sin duda alguna para nosotros siempre es un gusto poder estar acá y poder leer sus comentarios. Es importante entonces que el presidente Jimmy Morales pueda retomar este tema, revisar el pacto fiscal, involucrar a todos los sectores que puedan estar involucrados en este tema importantísimo. El país no puede seguir funcionando con una recaudación tan baja. Entonces la conclusión final sería el poder optimizar la recaudación, el que todas las personas podamos pagar lo que debemos de pagar, y por supuesto que el gobierno empiece a generar confianza con los habitantes, atacando de frente la corrupción que tanto daño le ha hecho a este país. Estas son las realidades de los guatemaltecos. Buenas noches.